un libro muy interesante que se llama La palabra del tucán. A ver si podemos ponchar. Conversaciones con Luis Bedoya Reyes por Harold Forsyth, el embajador Harold Forsyth, publicado por Planeta. Es una larga conversación, un conjunto de varias entrevistas que le ha ido haciendo sobre, en fin, toda la trayectoria política de Luis Bedoya Reyes y por lo tanto la trayectoria política del Perú en los últimos, ¿qué podemos decir? 70 años por lo menos, porque unos 80 años por lo menos, ¿no? Porque el doctor Bedoya Reyes tiene 96 años. 97 años, doctor Bedoya, buenas noches. Buenas 97 años. Bueno, es un libro interesantísimo porque combina, no sé, la reflexión política, el análisis político, incluso ideológico, por momentos doctrinario, con la anécdota, la historia misma, la crónica de las cosas que han ocurrido. Uno se entera de muchos detalles que no se conocían. Se van a crear, van a imaginar una novela interesantísima. Bueno, pues ese yo he estado leyendo y uno no para de leerla, es interesante, ¿no? Qué bien, pero usted está escribiendo sus memorias al mismo tiempo. De alguna manera, Forsyth le ha robado la primicia. No. En realidad se me presentó Forsyth un día a la oficina y me trajo un libro en el cual le hacía él mantenía una conversación larga con Javier Pérez de Cuéllar. Y me lo dejó como un obsequio. Pero no hay regalo sin que haga nudo en otro sitio. Regresó al poco tiempo y dijo, ¿qué le pareció el libro? Dije, interesantísimo, pero en realidad es ilustrativo sobre los problemas internacionales. Todo se refiere a las Naciones Unidas. Son una pequeña memoria de Javier. Me dijo, bueno, pero el estilo, la forma, la manera de tratar la noticia, pues muy interesante. Vengo a comprometerlo para que hagamos lo mismo, pero referido a la crónica de la vida peruana. Con la experiencia que usted tiene, tratemos de personajes cuya vida en alguna medida a usted ha conocido. Porque comenzaríamos ya con Leguía y terminaríamos posiblemente antes de Fujimori. ¿Usted conoció a Leguía? ¿Cómo? ¿De Leguía? ¿Usted conoció a Leguía? No, ¿sí? Yo tenía 6 años cuando Leguía lo conocí, porque pasaba en auto por Chucuito. Chucuito es un barrio que hay entre Callao y La Punta. Y entonces toda la comunidad chucuitana se reunía, sobre todo cuando Leguía pasaba por la primitiva costanera que cruzaba Chucuito. Iba a La Punta. En La Punta nunca se perdía el entierro de Carnavalón y un gran baile en ese cierre, víspera de Semana Santa. Pasaba entonces allí históricamente, porque tenía por los carnavales igual afición que por las carreras de caballo. No olvidemos que el día que había ya caído del gobierno con la revolución de Sánchez Cerro en Arequipa, no dejó de ir ese domingo a ver correr sus caballos en Santa Beatriz, lo que es hoy del Campo de Marte. Conocí así a Leguía. Pero después, años después, todavía seguía funcionando el tribunal de sanción. De sanción. Claro. Ya estaba yo trabajando en una... Que enjuició a Leguía, claro. Pero ya estaba yo trabajando con unos abogados cuyo estudio había dirigido, sin saberlo yo, el ex primer ministro de Relaciones Exteriores, Salomón Lozano. Y los abogados del estudio asumieron la defensa de Salomón Lozano en el tribunal de sanción. Y yo era el chupe que llevaba y traía papeles. De manera que fue la primera vez en que me interesé por la realidad práctica del derecho a través de las defensas que se hacían y la indolencia con que el tribunal escuchaba algo que no le interesaba, porque ya la condena de Leguía estaba atrasada. Estaba atrasada, habíamos visto eso también en la historia en otras ocasiones. Bueno, vamos a regresar brevemente a la historia. Yo quería en este momento hablar al principio del presente.
el proceso electoral que está a punto de culminar. Ha habido un empate que se ha venido desarrollando y las últimas 2 semanas ese empate parece haberse roto en favor de Keiko Fujimori. ¿A qué se habría debido esta, digamos, ventaja que habría tomado Keiko Fujimori? ¿Cómo ve el asunto? Yo creo que hay que examinar con serenidad este drama que ya no podremos cambiar, porque o es ella o es él. Sí, pues. Y cada uno tiene su pro y su contra. Partamos de ciertos principios. Nadie puede negarle a PPK el ser un hombre de Estado, el ser un hombre que conoce los problemas de la nación y las posibilidades como el Estado puede enfrentarlas. De manera que eso se pone aparte. Él está en este momento en el trance de un proceso electoral con todas sus contingencias. Creo que sus asesores midieron mal los inicios. Partieron del principio de que PPK podía, pues, así limpiarse del obstáculo de Keiko por la distancia de conocimiento, por las dificultades que pudieran nacer en el camino que no podrían abordar ni tocar a PPK. Y que entonces, si bien en la primera vuelta había habido pelea y competencia, en la segunda vuelta, bueno, este era un paseo tranquilo. Profundo error. El mismo error que se cometió con su padre, Vargas Llosa. Yo recuerdo mucho que un notable abogado de Lima, cuando comenzaron las maniobras y las cosas de Fujimori, nos dijo con toda tranquilidad, Navarro Irvine, un gran abogado limeño, si no se consiguen un psicólogo conocedor del temperamento y características del oriental, no podrán combatir con él. ¿Usted cree que se ha repetido un poco la historia? Son tan distantes de nuestra realidad que realmente los más expertos fallan a la hora de la confrontación. No quisimos creerle, pero el resultado ya sabemos cuál fue. El chinito fue arrinconando en la segunda vuelta. Bueno, y tal como había aparecido, él tenía inicialmente 2-3% sí, pues, de simpatía. En el caso actual, han ignorado varias cosas que a todos nos ha caído. Yo recuerdo, sinceramente, que cuando rindió esta prueba en Estados Unidos, en una universidad, Keiko, dije, caramba, qué bien. Pero la campaña enseguida la presentó como si fuera una prueba, como llamaban antes, en fin, un tongo, preparado para que ella se luciera y los indígenas del Perú iban a entender que, en fin, era una gran figura. Fue tan intensa la campaña en contra de Keiko que realmente más de uno imaginó, efectivamente, pues, debe haberse tratado, ¿no es verdad?, de una cosa convenida. Bueno, los hechos han demostrado que no. La chinita sale al estrado, contesta cuanta pregunta se le formula, y mantiene un ritmo de agresividad y lucidez, más un humor cambiante. A ratos se arrebata y a ratos se pone cachacienta. Desconcertante para cualquiera que no tenga experiencia. PPK se ha llevado una sorpresa cuando las han puesto frente a frente, a solas, en la primera ronda de la segunda vuelta. Desgraciadamente, la lengua se va más rápido, pues, sí, pues, porque el sentimiento, cuando es herido, inmediatamente reacciona también con igual medida. La gente de PPK volteó contra la gente de Keiko y la gente de Keiko contra PPK, y el país es el que está envuelto en este problema. El nivel de, digamos usted, el nivel de ataques tiene algún antecedente. Yo recuerdo en el debate suyo con Jorge Grieve,
usted le dijo faltoncito. Y además, bueno, los técnicos se alquilan, me acuerdo que fue otra frase. Ese fue el nivel digamos, de agresividad que se dio en ese debate. Lógico. Pero no parece nada al costado, parece pues agua de Malvas al lado de lo que se dicen ahora, ¿no? Sí. No sé. No hay medida con una diferencia. Levantar la acusación, casi siempre oprobiosa, con gente que ya no escucha la respuesta, sino se queda con el ataque. Y cuando ese ataque está vinculado a la responsabilidad moral de la gente, es una acusación sumamente grave. Sí, pues, efectivamente. Y en este caso han medido de uno y otro lado. Pero el problema para el Perú es distinto. Sáquense la mugre si quieren pelearse. Pero uno de los dos va a ser presidente, por Dios. Así es. Y el uno no puede gobernar sin el otro. El segundo error de PPK, de su gente, porque él no puede tener pues tampoco el candidato condiciones de director de la campaña, ¿no? Estas son tareas de quienes dirigen la campaña. El segundo error ha sido que, además de subestimar el valor de Keiko, que tiene pues también su... es no pensar de que cuando ha comenzado la segunda vuelta ya hay un poder del Estado que está constituido y donde esa candidata que está compitiendo tiene mayoría absoluta. Claro. Sí, pues, así. ¿Cómo puede usted meterse a pelear contra quien tiene 72 representantes sobre 130? Sí, pues. Es de una imprudencia y de una temeridad bárbara. ¿Usted cree que un gobierno, un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con una mayoría opositora unida de esa magnitud sería viable? Mire, viable es cualquier cosa. ¿En qué grado es viable? Claro. Y no hay, ninguno de los gobiernos últimos ha terminado bien en la opinión popular. Nadie ha tenido una aceptación durante el ejercicio de su mandato. Entonces, ¿en esta vez va a cambiar el horizonte? No. Yo creo que ya la gente de uno y otro bando difícilmente cierran la herida. Mire, ¿no cree que termina la elección y ese ya, digamos... en el Perú yo tengo... hay un dicho español muy viejo. Antes de hablar con el jefe, trate bien al portero. En el Perú, la lengua de los líderes que acompañan al jefe es muy larga. No. Y cuando son heridos, primero con la pérdida y segundo con el agravio, ya no perdonan. Sí, pues, de acuerdo. De manera que esto está marcado ya. Aquí lo que tenemos que estudiar con tranquilidad es la gente neutra, no gastarse tomando partido en un momento que nada puede ser cambiado. Esa invitación de Vargas Llosa, por ejemplo, jugándose entero y exigiéndole a todos que entreguen cuerpo y alma. Está lejos de la política. Pues. Sí, pues. Otro día. Tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo. Claro que sí. Seguimos conversando con el doctor Luis Bedoya Reyes, fundador del Partido Popular Cristiano, alcalde de Lima en los años 60, en fin. ¿Cuál de los dos haría un mejor gobierno? Comencemos por un punto. Siempre al más favorecido. PPK es un hombre que tiene años. No es que la salud la pueda tener quebrantada porque ha tenido campaña y con mucha vigencia y vitalidad. Pero evidentemente las responsabilidades de gobierno son distintos al desarrollo físico de viajar de un sitio para otro, dormir en un hotel y otra vez no,
y al mismo tiempo es tomar un día avión y estar a los 4.000 metros y otro día estar simplemente en la costa. Pero esas son pruebas físicas. La carga de responsabilidad no cesa un instante de maltratar a quien quiera que gobierne, si es una persona responsable. PPK entonces va a tener 5 años de mucho peso. Segundo, ha cometido el mismo error de Prado en su segundo gobierno. Reunió ministros excelentes y él tiene muy buenos asesores, pero cada uno independiente, libre en su línea. Se olvidan de una cosa esencial: no se puede gobernar con 7 caballos que van corriendo cada uno por su cuenta. El gobierno termina siendo pues Tupac Amaru en la plaza mayor del Cusco. No. El dinero determina la gradualidad, cómo se puede avanzar. ¿Qué cosa va primero y qué va después? Claro. ¿Qué cosas 2 o 3 se combinan en el momento para tener un mejor resultado? Que usted no le vea a Pedro Pablo Kuczynski la capacidad, digamos, de orquestar a estos solistas. Ese orquestamiento tiene responsabilidad en el ministro de Economía, porque él tiene que responder, igual que el Banco de Reserva tiene que responder con respecto a la moneda, él tiene que responder con respecto a los recursos del Estado. No hay más, pues. De acuerdo. No hay. Se acabó el merengue. De acuerdo. Entonces, ¿de dónde va a sacar plata? ¿Con inflación? ¿Con creación de moneda? Entonces, alguien tiene que asumir la responsabilidad y el derecho de poner freno a quien quiere correr más de la cuenta. Claro. O a destiempo. Esto origina un disloque en el gabinete. Una pérdida de la ilusión de quienes llegan pensando que ellos, si llegan al poder, van a desarrollar su programa completo. No hay tal cosa. Ese es puro sueño. Pero esto se aplica también al Keiko Fujimori. Momentito. Pero tiene otros pies. Primero, tiene partido organizado. PPK navega entregándose entero sin ninguna ilusión de futuro. Ninguna. Siendo la cabeza de un equipo que no sabe cómo va a vivir el día que él desaparezca o el que termine, cuando termine su gobierno, si es que no se divide antes. La carencia de un partido le quita fortaleza al gobernante. Keiko tiene mayoría en el Parlamento y partido en la mano. Ahora, esta mayoría en el Parlamento, que en cualquier parte del mundo sería una gran ventaja para poder gobernar, acá se dice que podría, digamos, ella caer en una tentación autoritaria. ¿Le parece que eso es posible? La prensa y los medios de comunicación han obtenido mucha fuerza. Cualquiera que sea presidente, y por muy presidente que sea, tiene un límite. Aquí las dos autocracias históricamente constatables son la del APRA el año 45 con Bustamante y nuevamente el APRA en el gobierno de Belaúnde del 63 al 69. Autocracias parlamentarias. Claro. ¿Me está usted refiriendo? A Belaúnde el Parlamento le cortó el camino. Así es. Autocracia del Parlamento. Y de Haya. Y a Belaúnde le cortaron el camino. Claro, a Bustamante y a Belaúnde. Así es. Son dos autocracias nacidas del predominio en el Parlamento que dan fundamento a esa idea. Pero en la realidad de los hechos ya los tiempos han cambiado. Fíjense bien que la fuerza de Keiko es una fuerza que ya está conocida por la historia de su padre. 1. 2. Tiene gente que le acata su orden. Cualquier mujer débil de carácter no cuadra al hermano como cuadró hace unas semanas al hermano. No. La disimula, se calla, da explicaciones. Pero esta oriental cortó así. No.
Pero aparentemente han sido débiles con Joaquín Ramírez, ¿no? Con el secretario general, que tenía unas investigaciones. No es cuestión de debilidad. Hay personas que con razón de su comportamiento generan obligaciones recíprocas. El viejo dodus des romano, doy para que des. O sea, nadie da gratis. Juega mucho en la política. Claro. Unas veces es para que siga trampeando, otras veces es para que no lo condenen por las trampas que ha hecho. Vaya usted a saber cuál de las dos líneas estaba corriendo en ese momento y si es verdad que alguna de ellas estaba corriendo. Claro. De manera que en esto hay que ir con mucha paz, con mucha tranquilidad. Al final de cuentas los hechos nos están demostrando que pueden pasar los años, pero que siempre hay quien recuerda las culpas. Y que la no prescripción de las deudas con el Estado y las responsabilidades de mala fe con el Estado no prescriban es muy conveniente. No. De manera que formas de imponer moral existen. No hay en ese sentido, no temo yo una autocracia en el caso de Keiko. No. Ahora, usted mencionó los casos de Belaúnde y de Bustamante, donde la oposición cerril de los congresos respectivos, el obstruccionismo, digamos, de los congresos, Total. Que eran opositores al gobierno, derivó finalmente en los dos casos en golpes de Estado, ¿no? En golpes de Estado militares. Claro, la pregunta es si una situación como la actual, en la que Pedro Pablo Kuczynski, si llegara al poder, tendría o no un Congreso también opositor, si se daría ese mismo tipo de oposición, digamos, tan obstructiva o no, obstruccionista o no, y si esto pudiera derribar, ya no un golpe militar, porque ya los golpes militares no están de moda, pero... Desgraciadamente, los oficiales del ejército de cada campaña que están en el Parlamento tienen fuerza propia, inmunidad. No son responsables por las palabras que pronuncian dentro del ejercicio de su función. Es muy fácil entonces que más de un parlamentario con esas garantías para él va librando camino en su beneficio, imaginando que está haciendo figura política. No, el control que puede tener un jefe de gobierno con respecto a gente que no puede mover de su función determina que tampoco los puede manejar como si fuera un redil al cual puede meter a una serie de corderos. Pero eso se aplicaría entonces a... Esa sería otra pregunta, ¿no? Si es que Keiko Fujimori, si de ser presidenta, pudiera manejar su bancada. Difícil, pero... porque en primer lugar tiene que tener fortaleza el partido. En segundo lugar, ser muy enérgica antes de que comience. Preferible es expulsar que perder. No. Sí, pues. Preferible es expulsar que perder. De acuerdo. Si se cuadra bien, puede superar. Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa y regresamos. Le estoy robando. Seguimos conversando con Luis Bedoya Reyes. Doctor Bedoya, a su juicio, ¿cuáles serían las tareas fundamentales del próximo gobierno? La gente se equivoca siempre, y me ha ocurrido conocer el caso de dos candidatos, es la verdad, candidatos de segunda línea, ignoran la razón por la cual todos coinciden en lo mismo, los problemas del Estado. Educación, empleo, seguridad, sanidad, estructura nacional. Y me ocurrió con un candidato que me dijo, todos están repitiendo eso, yo voy a pensar algo distinto. Le dije, no seas idiota, hombre. Eso está mandado por la Constitución. Ajá. La Constitución en su artículo 78 determina cuáles son las tareas mandatoriamente, las tareas del Estado. Y son esas. Pero usted me ha dado una respuesta
jurídica. Yo lo estoy bien. preguntando por una respuesta de desarrollo, de, en fin, de... Entonces, aquí hay que preguntar, dentro de estas obligaciones que no pueden ser alteradas, ¿cuál tiene que ser, por razón de sus condiciones y circunstancias, la primera? Evidentemente la seguridad. La seguridad, claro, sí, pues. Evidentemente. Yo puedo trazar planes de educación, yo puedo generar políticas de empleo, yo puedo ocuparme de la sanidad también mediante procedimientos y modos que van corriendo con el tiempo y afianzándose. Pero de la pistola de cualquiera de estos irresponsables, no. No. Ese soy. Sí, pues, de acuerdo. ¿Qué pasó con el Partido Popular Cristiano? Que ¿le pareció, digamos, acertada la decisión de ir en una alianza con el APRA en este proceso? Hay equivocación en el acuerdo, pero hubo acuerdo. Y hay equivocación porque, error político como cualquier otro, somos dos partidos con historia y en consecuencia dos partidos que tienen predictibilidad. Se sabe cómo piensan, cómo actúan y hacia dónde caminan. Y creímos que era un buen momento para juntar fuerzas de partidos que tienen un pasado, podían ofrecerle al electorado peruano frente a una especie de un caos que se adivinaba desde entonces, la seguridad de un gobierno tranquilo, pero firme y con una orientación muy especificada. Pues, a la gente no le gusta la vejez, a la gente no le gusta la repetición, a la gente le gusta la moda, le gusta el cambio. La gente, en verdad, en muchas cosas de la vida, opera simplemente por novelería. El Partido Popular Cristiano pudo ir cambiando, mucho cambió de líderes, en el sentido de que superó la dependencia del caudillo, lo vamos a llamar así, fundador. Es decir, usted entregó el partido ya hace mucho tiempo y ha habido varias generaciones que lo han sucedido y entonces era un partido institucionalizado. Pero el último año y medio, los últimos 2 años se ha descompaginado por completo, han habido unas pugnas internas, ha dado una muy mala imagen. ¿Qué cosa ha pasado? Bien, eso hay que reconocerlo. El presidente actual es un hombre muy respetable por unas cosas y muy abordable por otras. Y en verdad, la cohesión que pudo obtener detrás de la pugna electoral con una... Yo le pedí, le dije que dicten una amnistía total y se vuelve a revolver el equipo. Y él me contestó, me han herido mucho y yo lo voy a judicializar. Uy. Desde entonces dije, aquí no hay nada que hacer. Sí, pues. Y eso después de una misa. O sea que ya no había remedio. Y del partido. De manera que todos tenemos problemas así. Efectivamente, yo dije a los 80 años, aunque me pidan lo que me pidan, yo ya me voy. Atrás voy a mirar, atrás voy a ver en qué puedo apoyar. El Partido Popular Cristiano yo creo que tenía condiciones para atraer, para convocar a mucha gente independiente, profesionales, etcétera. Y no lo hace. El partido, los partidos son de argollas, digamos, ¿no? Y entonces prefieren no invitar a gente de fuera. Más bien muchos grandes, muchos distinguidos líderes, dirigentes del PPC se han ido. Había una diáspora en lugar de atraer. No hay manera de resolver eso. En realidad, ha faltado una buena mecánica en lo que se propuso el partido ser en un momento determinado. Quería ser un partido de cuadros, claro, y no un partido de masas. Y es ahí donde la competencia es más grande, claro, queriendo ser de cuadros. Mal que bien el partido de masa compensa, por razón de las corrientes internas de opinión, las fuerzas que están en deliberación primero y después en competencia.
me parece que ahí hay una falla que se puede corregir perfectamente y se va a corregir una vez que se calmen las aguas. Muy bien, ojalá que así sea. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por su participación en la Hora N. Gracias por venir. Conversar. Y bueno, volvemos a recomendar este libro, La Palabra del Tucán, una entrevista larga, pero interesantísima, con toda clase de reflexiones y detalles sobre la historia del Perú en los últimos 80 años. Muchas gracias. Muchas gracias por el elogio a la hora. No. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Milagros Salazar, directora de Convoca, que ha publicado un informe sobre el patrimonio disfrazado, dice al título del financista de Keiko Fujimori.